A ver, chicos, símbolo primero es la representación alfabética de un elemento químico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el flúor, ¿sí ven acá? ¿Sí? El símbolo es F, es una forma de abreviar al elemento para no escribir flúor como tal la palabra. El símbolo pues es una abreviación de ese elemento, ¿sí? Y las valencias, o sea, los numeritos que tenemos acá, no son más que, o sea, una valencia corresponde al número, recuerden, al número de electrones ubicados en el último orbital del átomo. Entonces, ¿qué es valencia? Números electrones ubicados en el último orbital. Del átomo, ¿verdad? Esos son las valencias, es decir, estos números de acá corresponden al último orbital de cada elemento. Pero como les decía, hay grupos de elementos que tienen varias valencias. Por ejemplo, este grupo de acá, que se llama la familia CTA, que está flúor, cloro, bromo, yodo, por ejemplo, tienen 4 valencias. Quiere decir que estos elementos pueden tener como un electrón, como 3, o como 5, o como 7 en su último orbital. ¿Sí? Puede variar. Igualmente, por ejemplo, los de acá, los familia 6A, por ejemplo, azufre, seleno y telurio, que en este caso tiene 3 valencias, 2, 4 y 6. Es decir, que puede tener 2 o 4 o 6 valencias en su último orbital de sus átomos. ¿Sí? Y así hay elementos que están agrupados porque tienen similitudes. Ok, entonces lo que les decía es que estas valencias son, por decirlo así, los datos con los cuales vamos a aprender a formar compuestos. ¿Sí? Es decir, los compuestos se van a formar enlazando este número de electrones en su último orbital para crear un enlace químico y poder formar un compuesto, ¿sí? Entonces, hasta aquí. Sí tienen al lado sus tablitas, ¿no? En sus manos. Ya, entonces, ahora lo que vamos a aprender... Espérame un ratito. Sí. Aquí tenemos a Naidelin también que ya se va a conectar. Espérame un ratito. Entonces, ¿se acuerdan que en la anterior clase estábamos viendo ya un tipo de compuesto? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Sí me Los escuchan? metales y no metales. ¿Pero qué tipo de Los compuestos se metales, acuerdan? los metales y no metales. No, no chicos. Vimos este tema. Les voy a anotar acá. ¿Se acuerdan que vimos este? ¿Ya se acordaron? Óxidos metálicos. Es el título de hoy día, ¿sí? Óxidos metálicos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir óxidos metálicos? Es el primer tipo de compuesto. Lo que les decía, cuando escuchan la palabra óxido, relaciónenle con oxígeno, porque proviene del oxígeno, ¿sí? Y si dice metálico, es porque aquí vamos a tener como elementos principales los metales, ¿sí? Entonces, óxidos metálicos. ¿Cómo se forma un óxido metálico? De la unión de un metal, ¿sí? Más el oxígeno. Entonces, les repito, ¿cómo se forma un óxido metálico? De la combinación de un metal más oxígeno. Entonces, recuerden que en la página siguiente había toda la lista de metales, si se acuerdan, ¿verdad? Y bueno, eso está en su tabla de Sí. símbolos y valencias. Es decir, que al combinar oxígeno con cualquier metal, pues nos da un óxido metálico, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ¿quién me quiere dar un metal aleatorio de su tablita de elementos? Cualquier metal, pero de los metales. ¿Quién quiere participar? ¿Algún metal que me quiera dar de su tablita? Sodio. El sodio, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta en su tabla de símbolos, el símbolo de sodio es el Na, ¿sí? N. Na, correcto. Sodio, entonces yo le quiero combinar, ¿con qué se combinaba para formar un óxido metálico? ¿Con qué combinaba yo? Con óxido. Con oxígeno, no óxido, ojo, Oxígeno. oxígeno, Oxígeno. correcto. ¿Sí? Ya, y recuerden que
Ya, más oxígeno, ¿sí? Entonces yo pongo siempre una flechita que me indica produce o que es la continuación de la reacción. Entonces, ¿qué me da? Primero, para yo formar el compuesto, lo que hago es primero anotar el metal. ¿Cuál es el metal aquí en este caso? El, el sodio. El sodio. Entonces, primero coloco el Na, que es el sodio, y luego el oxígeno. Si ven, ahí están unidos ya no están como dos elementos diferentes. Hasta ahí, NaO, pero no acaba ahí. Ahora lo que vamos a hacer es establecer la valencia de cada elemento. ¿Qué valencia tiene el elemento sodio? ¿Qué valencia tiene el elemento sodio? En su tablita, 1. 1, ¿verdad? Entonces, supongamos que hay un 1 imaginario, ¿no? Tiene valencia 1. ¿Y el oxígeno qué valencia tiene? El oxígeno, recuerden, tiene valencia 2. Eso sí, anoten por ahí. El oxígeno siempre tiene valencia 2. Entonces, el sodio 1, oxígeno 2. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Hacer un intercambio de valencias en cruz, en X. Es decir, el 2 que estaba aquí del oxígeno va a pasar al sodio, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría esto? De esta forma. Ya les indico. Así. ¿Sí se dan cuenta lo que hice? Es decir, la valencia del oxígeno, lo que yo hice es pasarle al sodio. ¿Sí se dan cuenta? Ahora tiene el sodio, está con el 2 de valencia del oxígeno. ¿Y el sodio qué valencia tiene? Chicos, ¿me 1. escuchan? 1, ¿verdad? Y el 1 del sodio pasa al oxígeno, pero recuerden, como les había dicho, en química el 1 no se escribe, solo se pone de forma implícita. Entonces aquí se sobreentiende que está el 1. ¿Y qué es lo que hice aquí? Solo intercambié valencias. Lo que tiene el sodio pasó al oxígeno, lo que tiene el oxígeno pasó al sodio. Hasta ahí, acabó mi compuesto. ¿Y esto cómo se va a llamar? Simple. Vamos a poner, comenzando desde la palabrita óxido, ¿sí? Porque el tipo de compuesto es óxido, y pongo la preposición de, y luego seguido del nombre del metal, que en este caso es el sodio. Entonces, ¿cuál ha sido el nombre de este compuesto? Óxido de sodio. Óxido de sodio, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito. Un óxido metálico se forma de un metal más oxígeno. En este caso yo combiné sodio más oxígeno, ¿no? Me dieron a elegir el sodio. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero coloco en ese orden, primero el metal y luego el no metal. Hasta ahí. Luego establezco valencias de cada uno. Por ejemplo, ya vimos que el sodio tiene valencia 1 y que el oxígeno tiene valencia 2. Pues estas valencias se van a cruzar en X. Es decir, la valencia del sodio que era 1 pasa al oxígeno, que como ven el 1 no se escribe, solo se sobreentiende, y el 2 del oxígeno pasa acá, que en este caso sí lo podemos ver. Queda Na2O la fórmula final, y el nombre sería, comenzamos siempre por la palabrita óxido, luego la preposición de, y ahí sí indicamos de qué metal es el óxido, óxido de sodio. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda? No, sí está claro. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver. Ahora, dígame un elemento de valencia 2. Cualquiera. Calcio. El calcio, ya, correcto. Entonces, el símbolo del. Agrandemos la letrita. Sea. Es el Ca, ¿verdad? Ya, Sí. correcto. Entonces, claro, el símbolo es Ca, ¿sí? Calcio más, y pongo el más oxígeno, que el símbolo recuerden que es O, y pongo una flechita que me indica que va a reaccionar, o que produce, que significa también. ¿Sí? Entonces, ¿qué coloco primero? Según lo que les dije anteriormente. Primero coloco el metal, ¿sí? ¿Y ven? El metal. Y luego coloco el oxígeno. Hasta ahí. Ahora vamos a ver valencias. ¿El calcio qué valencia tiene? 2. 2, ok. 2. Entonces, el 2 pasaría al oxígeno, ¿verdad? Ya. ¿Y el oxígeno qué valencia tenía? 2.
2 y pasaría al calcio, ¿verdad? O sea, daría como que lo mismo, por decirlo así. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Quedaría de la siguiente forma. Si es que le vamos a... Espérenme un ratito. Un ratito. Entonces, ¿con qué número quedaría el calcio? 2. Con 2, ¿verdad? Entonces, sería lo mismo que yo, por ejemplo, poner acá un 2. Espérenme un ratito. Un 2, que le vamos a poner acá. Ay. ¿Y el oxígeno con qué quedaría? Oxígeno con calcio. De calcio. No. A ver, no, me explico. El calcio tenía valencia 2, ¿verdad? Y el oxígeno valencia 2. Entonces, yo al intercambiarles quedó como que de la misma forma, ¿verdad? Sea 2 o 2, ¿verdad? Porque igual la valencia es la misma, hasta ahí. Ahora, pero en este caso, ¿qué hago? Tengo dos números pares, ¿sí? Cuando yo tengo dos números pares así, el 2 y el 2, lo que procede es a simplificar, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedará simplificado esto? La mitad de 2 y la mitad de 2. Entonces, ¿cómo 1. quedará mi compuesto final? 1. 1. ¿Cómo? Pero no, el compuesto final, ¿cómo quedaría? Calcio. ¿Cómo? Calcio Oxígeno. y oxígeno, ¿verdad? Ajá. Exacto. Quedaría CaO porque ya está simplificado, habían dos números pares y ya estaría el compuesto formado. Entonces, ¿este compuesto cómo se va a llamar? Calcio. No. Óxido de... Calcio. Correcto. Entonces sería óxido de calcio. Calcio. ¿Sí? Claro, recuerden, comenzamos siempre con la palabrita óxido, luego la preposición de, y luego sí el metal al que nos estamos refiriendo. Óxido de calcio. ¿Hasta aquí tienen dudas, preguntas? No. Todo está claro. ¿Sí? Hoy, chicos, vamos a ver únicamente compuestos con metales que tienen una sola valencia. Si se están dando cuenta, el sodio y el calcio tienen solo una valencia. El sodio tiene solo uno y el calcio tiene solo dos. Pero como ya habrán visto su tabla de valencias, hay elementos que tienen hasta dos valencias, ¿verdad? O hay otros que tienen hasta 4 valencias. Ya, y entonces para eso sí vamos a usar los prefijos que vieron ahí, de oso e ico. Pero ese tema vamos a ver la clase siguiente. Sí, hoy quiero que nos centremos en esto para que puedan hacer bien el deber. Y la siguiente clase ya veremos óxidos, pero con metales que tienen más de una valencia. ¿Sí? Entonces, ¿esto ya notaron? Sí, listen. Ya. Otra cosita para indicarles, chicos. Si ven los oxígenos de acá, al momento que yo voy a sumar, a combinar, ¿sí ven acá? Ya. El oxígeno, chicos, siempre va a tener un subíndice 2. Es decir, siempre se va a representar de esta forma. Esperen, ya les indico. Ahí sí ya le vieron cómo le puse. Chicos, ¿me escuchan? Sí. Ya. Lo que les estoy diciendo es que al momento de yo colocar los elementos, ¿no? De sodio más oxígeno o calcio más oxígeno, ¿sí? Siempre va a ir este subíndice 2 que ven acá. Siempre. ¿Sí? Si ven, siempre va a ir este subíndice 2 acá, porque así se representa el oxígeno molecular en nuestro planeta, en el planeta Tierra. Pero este 2 no afecta en nada acá, ¿sí? Porque aquí solo tomamos en cuenta la valencia, pero este 2 de aquí es indispensable. Eso sí, no se olvide.
siempre va el subíndice 2 al momento de combinar, pero acá ya no afecta en nada. En nada, en nada, en nada. ¿Sí? ¿Entendido esa parte? Sí. Sí. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Esto ya puedo borrar? ¿Sí? Sí. Borremos, borremos, borremos. Borremos y borremos. ¿Ya? Chicos, por favor, ahí tiene el audio activado y está haciendo bulla. Por favor, le pido que desactive el audio para que los demás chicos se concentren. Ya, entonces ahora vamos a ver, quiero que se vayan al grupo de elementos que tienen de valencia 3. Fósforo. En los metales, ojo, estamos en metales, no en no metales. Aluminio. Ya, Aluminio. ¿y cuál es el símbolo del aluminio? AL. AL, es el que tenemos en pantalla, ¿ya le vieron? Sí. ¿Sí? Ya, entonces vamos a trabajar ahora con el aluminio. Ahora vamos a tener un elemento de valencia 3. Recuerden, como les decía, al momento de yo combinar el oxígeno, ¿cómo yo le represento al oxígeno? Con subíndice 2. Eso sí, no se olvide, ¿sí? Hasta ahí. Tenemos aluminio más oxígeno, ¿verdad? Me dice, produce. Ahora, ¿cómo quedaría? Este sí quiero que lo hagan ustedes. AL3A2. O2. AL3A2. A ver, repítame otra vez. AL3O2. No. ¿Quién me dijo? ¿Cuál es tu nombre? Isabel. Ya, no está bien. Primero, como les dije, primero colocamos el aluminio, ¿correcto? Primero el metal, luego el oxígeno. Entonces, Oxígeno. ¿la valencia del aluminio cuál es? 3. Es 3. 3. Entonces, ¿ese 3 a dónde pasa? Al oxígeno, chicos. Oxígeno. Al oxígeno. Entonces, este 3 yo le paso al oxígeno, porque recuerden que se cruzaba en X, ¿verdad? Entonces, aquí pasa el oxígeno, ¿sí? ¿Ya le vieron ahí? Sí. ¿Y el oxígeno cuánto tenía de valencia? 2. 2. ¿El 2 a cuál pasa? Al aluminio, ¿sí ven? Solo pasa ahí, pues, nada más. Entonces, el aluminio va a tener su índice 2. ¿Sí? ¿Cómo quedará la fórmula final? AL2 o 3. Esa será la fórmula final. Como hay un número par e impar, no hay cómo hacer más nada, no hay que simplificar. Entonces, ¿cuál sería el nombre de este compuesto? Óxido de aluminio. Correcto. ¿ Quién? Isabel, ¿verdad? Y dicen. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Óxido de aluminio. Aumentemos la letra. Sería óxido de aluminio. Ya, tenemos nuestro compuesto. ¿Hasta aquí tienen dudas, preguntas de este tipo de compuestos? Está entendible, ¿ves? Sí. Licenciada. Bueno, igual este video está siendo grabado, ya les voy a subir a YouTube para que lo puedan ver. ¿Sí? Eso, chicos. Entonces, como ven, solo vamos ahorita por este día a ver únicamente óxidos metálicos, pero con metales de una sola valencia. ¿Ya? La otra clase, el siguiente sábado, veremos con metales que tienen 2 y más valencias. ¿Sí? Y ahí veremos qué se debe usar, etcétera. ¿Sí? Igualmente ya hoy tarde les mandaré un deber referente a este tema para que me lo entreguen el otro sábado. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿ninguna pregunta, duda? Ya, ¿Hasta ahí listo. quedamos? Gracias. ¿Sí? Sí. Ya, bueno, chicos, entonces sin más que decirles que pasen bien. Cuídense mucho. Así es, Gracias. Ya, chicos, hasta luego. Igualmente.